Buenas noches para todos, bienvenidos a este espacio del estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Es una serie que hemos llevado del libro de Daniel y ahora estamos en la parte central del libro de Apocalipsis, pero para comenzar vamos a hacerlo de oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a implorar la dirección de Dios. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que hasta aquí nos regalas y por la oportunidad en este momento de podernos dirigir a ti. Gracias, Padre, por tu naturaleza. Gracias, Padre, por tu palabra. En especial rogamos la dirección de tu Santo Espíritu en este momento para que permitas que tu palabra pueda ser viva y eficaz en cada una de nuestras vidas. Es nuestro deseo, implorando el perdón de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros errores. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Muy bien, hemos dado una introducción la semana pasada y esa introducción simplemente miraba el contraste del capítulo 13 y el capítulo 14, la importancia que tiene el capítulo 13 y la relevancia que está teniendo en este momento a nivel mundial. Y ahora vamos a ver unos elementos ya más bíblicos de esa comparación. Y para eso quisiera que tomásemos algunos elementos del capítulo 13, especialmente la segunda parte, y los comparáramos con la primera parte de Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5. Y lo primero que vamos a nosotros a encontrar es algo de la localización. En el capítulo 13, versículo 11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Es interesante, y ya allí lo analizábamos, de que la tierra, por contraste, es lo contrario de la anterior bestia que sube del agua. Pero cuando nosotros comparamos este poder con el del capítulo 14, o con la introducción que se hace en el capítulo 14, el versículo es el 1, dice: después miré, aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión. Esta es una comparación interesante. Tenemos en un lado un poder que sale de la tierra, y por el otro lado tenemos un poder que está, la representación del Cordero que está en el monte de Sión. Ahora, cuando nosotros pensamos en el monte o en las montañas, tienen una alusión a una relación más cercana con Dios. Cuando nosotros hablamos del concepto de terrenal o tierra, estamos hablando de algo mucho más secular o mundano, lo podríamos decir. Entonces aquí encontramos el primer contraste. Este venía de la tierra, pero ahora la invitación es que contemplemos cómo este Cordero, que ya lo vamos a comparar, está en el monte y en el monte de Sión. Eso lo vamos a detallar la próxima semana más adelante. Después encontramos que esa bestia que subía de la tierra en el capítulo 13, versículo 11, dice: tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero. Es interesante, allí analizábamos la figura de este animal, analizábamos la carencia de coronas en sus cuernos, analizábamos, también hacíamos una ilustración muy práctica del tipo de animal que representa eso, sabiendo que estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en el capítulo 14, versículo 1, no aparece uno como cordero, sino dice: después miré aquí un cordero. Es claro que hay un intento de usurpar la imagen o lo que representa el concepto del Cordero. El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesús, pero también representa las características del Cordero, y es por eso que Estados Unidos, en su representación en el capítulo 13, intenta ser como, pero no lo logra hacer. Y aquí vemos otro contraste, vemos el contraste de alguien que aparenta ser y otro que sí es. Él es el verdadero Cordero de Dios. Muy bien, miremos ahora en el versículo 12 del capítulo 13, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Aquí encontramos que está tomando o recibiendo el poder que le dio el poder católico romano, que a su vez recibe ese poder del dragón. Pero cuando nosotros hablamos del Cordero y nos referimos al libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 18, dice: todo poder me ha sido dado. Es decir, mientras uno tiene que tomar el poder de otro poder terrenal, Jesús ha recibido, el Cordero de Dios recibió todo el poder de Dios. Es decir, que cuando nosotros nos
hacemos del lado del Cordero de Dios, cuando nosotros buscamos que nuestra vida esté de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos no solamente un poder o un respaldo terrenal, la bendición de ciertos elementos aquí en la tierra, sino tenemos el respaldo de Dios y de todo el universo. Y esto es bueno remarcarlo. Mientras uno toma el poder de otro poder, nosotros tomamos el poder del que da toda autoridad y poder en el universo. Sigamos leyendo en el versículo 12, dice, y ejerce, la autoridad y hace que la tierra y los moradores, su rango de influencia es mundial. Eso ya lo veíamos y a eso nos estamos dirigiendo. En este momento la globalización no puede ser más perfecta. Hemos tenido o estamos sufriendo de una pandemia y hemos imitado o hemos repetido los procedimientos a nivel global. Todo el mundo ha tenido las mismas situaciones, los mismos elementos, y esto nos enseña o nos muestra que estamos en un punto donde el mundo ya puede tener una guía terrenal y básicamente todos están dispuestos a seguirlo. Lo hemos visto, se ha probado y se ha comprobado. Mientras que en el otro lado, en el capítulo 14, nosotros encontramos un grupo particular, porque dice, miré y el Cordero estaba en pie en el monte de Sión y con él 144,000. Este es un grupo muy especial y en el tiempo en el que estamos viviendo, este grupo tiene una relevancia muy grande. Ya hicimos una pequeña introducción la semana pasada cuando veíamos cómo este grupo se nos ha introducido en dos partes. Al final del capítulo 6, el capítulo 7 habló de los 144,000 y ahora, antes de entrar a esta temática, vuelve y nos menciona los 144,000, un grupo especial, no único en relación a población, porque sabemos que hay una gran multitud, existe un grupo mucho más grande de seguidores, pero estos tienen unas características especiales y particulares, y en este momento es la oportunidad para que esos llamados del Señor puedan tener la oportunidad de cumplir una obra. Y es aquí donde vemos este contraste. Mientras uno está buscando influenciar el mundo entero, este mensaje está haciendo un llamado para un grupo especial. El grupo especial tiene la virtud de que lo elige Dios, y es algo que siempre me gusta enfatizar cuando se toca este tema. Este tema no es exclusivista, sino al contrario, nos invita a ser parte de él, a involucrarnos y a intentar con todas nuestras fuerzas, dice el Espíritu y Profecía, a ser parte de ese grupo. Pero sí tiene un objetivo directo y claro. Ahora, cuando seguimos leyendo, ahora leamos en el versículo 13, versículo 16, nos dice que hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente. Y aquí entramos a lo que ya habíamos hablado en las lecciones anteriores del capítulo 13, de la marca de la bestia. Pero en contraste, de esa misma marca, nosotros leemos en el versículo 1, dice que los 144,000 tienen el nombre y de su padre escrito en sus frentes. Esto, como les decía yo, no es solamente hablar de la marca la bestia, porque por contraste existe un sello, o dice acá, el nombre de Dios ha sido escrito en sus frentes. Ahora, nosotros sabemos que el nombre es una representación o una ilustración del carácter de una persona. Hoy en día no necesariamente es así. Hoy en día los nombres se escogen de acuerdo al gusto de los padres, de acuerdo a las cosas que tienen que ver con todo menos con la personalidad del niño, pero en ese entonces los nombres iban totalmente vinculados con la personalidad. Y aquí nos menciona que estos 144,000, este grupo especial, en este tiempo particular, tienen un sello o una marca especial. Y esa marca va relacionada con el nombre de Dios. Es decir, que estamos hablando de una transformación del carácter. No estamos hablando meramente de una marca superficial, no estamos hablando de un nombre, de una denominación, no estamos hablando de cosas seculares, sino estamos hablando de una transformación de carácter y vida. Y está representada en que va en la frente, en sus decisiones. Aquí donde se dice que está la parte donde nosotros tomamos nuestras decisiones. Es decir, que la
La transformación de carácter no es por osmosis, no es porque yo estoy en la iglesia X o estoy en el grupo X o porque vengo de una familia X, sino porque por decisión consciente he decidido buscar los medios que el Señor me ha proveído para que haya una transformación en mi vida, en mi mente, en mi forma de ser, en la vida que llevo día a día y en los propósitos de mi vida. Aquí vemos el contraste de unos querer o unos recibir una marca que va en la mano o en la frente. Ya hablábamos de la diferencia de las dos, y aquí vemos una que va solamente en la frente, porque lo de aquí va a influenciar el resto. No es una influencia externa, de afuera hacia adentro, sino al contrario, es una influencia interna que se ve en lo externo. Otro elemento interesante, si nos devolvemos un poquito en el versículo 13, dice: este hace grandes señales, capítulo 13, versículo 13, grandes señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y aquí hablábamos del hecho que se utilizarán milagros, se utilizarán señales para validar el poder que esta entidad, la imagen de la bestia, tendrá en su momento. Y ya de hecho se están haciendo. Pero es interesante cuando lo ponemos en contraste en el versículo 2 del capítulo 14, dice: y entonces oí del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esto es interesante porque aquí nos habla de una voz que viene del cielo. Si el poder terrenal de estos poderes busca también llamar la atención a través de señales, aquí vemos que Dios utiliza también el mismo método, pero es un método más directo. No es oscuro, no es vago, es claro y directo. Dice acá: una voz que viene desde el cielo. Ahora, esto se une con el siguiente elemento, porque cuando nosotros leemos en el capítulo 13, el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adorase. Esto nos lleva al capítulo 3 del libro de Daniel. En el capítulo 3 del libro de Daniel encontramos una imagen con las medidas que incluyen los 3:6. Y encontramos también allí que hubo un decreto de muerte para aquel que no lo adorase. Pero hay un elemento que muchas veces olvidamos, y es que allí la señal para que se postrasen era la música, que al sonar de ciertos instrumentos todos fueran a adorarse. Hoy la música se ha querido minimizar diciendo que la música solamente es un conducto, que dependiendo la letra de la música, que ahí está la relevancia, dicen escritores prominentes en el mundo cristiano. Pero lo que encontramos es lo contrario, que la música en sí, aparte de las letras, o mejor, en unión con las letras, tienen un mensaje y tienen un poder, y va a ser y está siendo utilizado para llevar a esas personas, así como en el capítulo 3, al sonar de la música, las personas se postraban. Hoy en día también nosotros nos estamos encaminando y nos estamos perfilando a uno o el otro lado, y la música está siendo una gran influencia. Pero qué interesante que también en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 14, encontramos que suena música, y dice el versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los seres vivientes y de los ancianos. Es interesante cómo, si pudiésemos hablar negativamente de la música y de la influencia, también en el capítulo 14 nos invita no solo a apuntar el dedo a la música mala, a la música de influencia negativa, sino nos hace una invitación a hablar y a utilizar la música celestial. ¿Cuál es esa música? Ya tendremos el momento de entrar en profundidad. Y dice en el versículo, capítulo 13, versículo 14 al 17, allí encontramos unos elementos. Desde el 14 dice que engaña a los moradores de la tierra que se le ha permitido hacer, engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Aquí hay un elemento que el capítulo 18 y el capítulo 17 va a entrar en profundidad, y es una unión mundial.
Y la palabra de Dios utiliza un término muy particular para hablar de esas uniones hoy en día religiosas y la llama fornicación, una fornicación espiritual. Pero en contraste, en el capítulo 14, nosotros encontramos en el versículo 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. De esto se ha hablado mucho. En el tema de los 144,000 se ha intentado hablar de que es literal, de que son judíos literales, de que son judíos vírgenes. Pero aquí encontramos que la fornicación o la promiscuidad en el mundo espiritual es ese, dice el apóstol Pablo, ese deseo, esa picazón de oído de estar escuchando aquí, de estar escuchando allá. Qué triste es cuando nosotros no tenemos un compromiso serio con la palabra de Dios y con Jesucristo. Qué triste es cuando nosotros estamos todavía buscando verdades aquí, aquí y aquí, allá. Y hoy en día, al prender el canal de YouTube, tú encuentras toda nube de teorías. Y es triste cuando nosotros andamos de esa manera, de una manera promiscua, escuchando cuanta cosa aparece y abriendo nuestra mente y nuestro corazón a ideas que muchas veces han llevado a ciertas personas a desviarse del camino. Lo interesante es que no es solamente no escuches, no leas, sino la invitación es que es a ser vírgenes en el sentido de fieles y puros a la verdad que hemos recibido. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de comparar los mensajes que hoy se dan y conocemos la verdad como está en Cristo, en el mensaje que nosotros tenemos hoy en día, es fácil entender y darnos cuenta que no es necesario estar aquí ni allá. Ahora, Jesús tenía la verdad. Jesús no andaba con ruedos aquí, allá. Él decía, oh, sí, eso también es cierto. No, él era claro y directo, con amor. Hablábamos de la fornicación espiritual, hablábamos de la pureza espiritual. Y por último encontramos que el mundo entero es invitado a seguir. ¿A seguir a quién? A seguir a la imagen, a recibir su marca. Pero en el otro contraste está el capítulo 14, los últimos versículos, dice, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Indiscutiblemente vemos más claramente al hacer esta comparación de estos dos poderes, que sí hay una invitación, no solamente a reconocer lo malo del uno, sino a reconocer las virtudes del otro, reconocer que el poder de Satanás simplemente quiere mimicar, quiere hacer una imagen de la realidad espiritual. Y ahora la pregunta para cada uno de nosotros es ¿cuál realmente es el camino que nosotros queremos buscar? ¿Queremos continuar tratando de imitar o queremos realmente seguir el camino original? Y esa invitación la vamos a encontrar mucho más profunda cuando desarrollemos el mensaje que tiene el capítulo 14 para cada uno de nosotros. Quiera Dios impresionar cada una de nuestras vidas y regalarnos su Santo Espíritu. Ese es mi deseo, esa es mi oración en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con una oración. En medio de la naturaleza vamos a inclinar el rostro. Gracias, Padre Jehová, por la oportunidad que nos regalas, bendito Señor, de meditar en tu palabra. Cómo al comparar vemos cómo el enemigo ha intentado siempre copiar, imitar tus verdades, tus principios, bendito Señor. Estamos en un momento donde se quiere establecer autoridades, se quieren establecer formas y métodos de culto que sabemos que van ajenos o son ajenos a tu palabra, son extraños de tu voluntad. Pero Padre, hoy tenemos la oportunidad de individualmente hacer cambios, decisiones, donde no solamente nos inviten a hacer una mejora en nuestra personalidad, en nuestro carácter, sino una transformación. Lo necesitamos, bendito Señor, por eso lo imploramos. Rogamos tu Santo Espíritu en este momento que obre y toque nuestras vidas, que en esta tarde podamos ser transformados, que no sea un día común y corriente, sino que al contrario, hoy podamos tener ese cambio y esa transformación, que el sello que tú quieres poner en la frente de tus hijos también pueda ser nuestro en esta noche. Te lo imploramos, te lo suplicamos, no porque lo merezcamos, sino lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, una feliz noche.